Hoy se está produciendo una pausa inesperada en el juicio de una mujer de Tejarcana acusada de asesinar a una madre y de sacar a su hijo no nacido de su vientre. Esta es Victoria McCulloch, de 36 años, arrestada por... En contra, Juan McCulloch y Lars McCulloch. John y Lois son sus padres. Las mujeres no suelen ser vistas como asesinas a sangre fría, pero estos casos demuestran lo contrario. Estas locas asesinas no solo hicieron lo impensable, dejaron atrás escenas del crimen impactantes, familias devastadas y momentos inesperados que nadie vio venir. Una mujer, Taylor Baker, llegó tan lejos para conseguir lo que quería que incluso el juez quedó conmocionado. Comencemos. De los 1.200 reclusos aquí, Elisa Baker es la más odiada. Tanto es así que, para su propia protección, pasa sus días en aislamiento. Esta niña, una sobreviviente que superó el cáncer, no una, sino 2 veces, incluyendo cáncer de huesos y de pulmón. Ahora sabemos que no solo está muerta, sino desmembrada. 9 de octubre de 2010. Hickory, Carolina del Norte. Llegó una llamada frenética al 911. Sarah Baker, de 10 años, estaba desaparecida. Su madrastra, Elisa Baker, le dijo a la policía que Sarah había sido secuestrada. Pero cuando los investigadores llegaron a la casa, algo se sentía extraño. Sarah no era solo cualquier niña. Había perdido su pierna izquierda a causa del cáncer de huesos y usaba audífonos en ambos oídos. A pesar de sus luchas, era conocida por su brillante espíritu y su gran sonrisa. Pero ahora su habitación estaba vacía. Su pierna prostética quedó atrás. A medida que avanzaba la investigación, la verdad se volvió más aterradora de lo que cualquiera podría haber imaginado. Elisa Baker interpretó el papel de una madrastra devastada, suplicando por el regreso de Sarah. Pero su historia seguía cambiando. Entonces, un gran avance. La policía encontró una nota de rescate. Decía que Sarah había sido secuestrada, pero algo no cuadraba. La escritura era desordenada, apresurada, y después de las pruebas forenses, coincidía con la escritura de Elisa Baker. El supuesto secuestro fue una tapadera. Los investigadores centraron su atención en Elisa y su esposo, Adam Baker, pero cuando presionaron a Adam, él afirmó que no tenía idea de lo que le había pasado a Sarah. Él creía que Elisa se había encargado de todo, mientras él trabajaba largas horas. Los días se convirtieron en semana. Elisa finalmente se quebró, pero lo que ella reveló dejó a los detectives horrorizados. Los equipos de búsqueda registraron múltiples lugares en Carolina del Norte. Pieza por pieza se recuperaron los restos de Sarah. Su pierna prostética fue encontrada en un arroyo. Días después, su cráneo fue descubierto en el bosque. El resto de su cuerpo nunca fue recuperado por completo. Es el triste descubrimiento de Estados Unidos. La policía siempre sospechó que confirmarían que la australiana Sarah Baker ya no está desaparecida. Hemos recuperado suficiente evidencia física para creer que hemos encontrado a Sarah. Cuando arrestaron a Elisa, no mostró ninguna emoción real, ni lágrimas, ni remordimientos, solo una actitud fría y distante. Ella culpó a Adam por todo, pero las pruebas apuntaban a ella como la mente maestra. Elisa Baker tenía una larga historia de crueldad y manipulación. Tenía un historial de exesposos, fraude financiero y acusaciones de daño físico. Pero con Sarah, su crueldad se intensificó. Elisa resentía cuidar de un niño enfermo, especialmente de uno que no era suyo. Sarah soportó años de daño verbal y físico a manos de Elisa. En una confesión impactante, Elisa admitió que Sarah murió accidentalmente en su casa. Pero en lugar de pedir ayuda, Elisa y Adam desmembraron su cuerpo y esparcieron los restos en diferentes lugares para encubrir el crimen. Los últimos momentos de Sarah siguen siendo inciertos, pero una cosa era segura. Esto no fue un accidente. Elisa Baker llegó a un acuerdo de culpabilidad, evitando un cargo de asesinato en primer grado. En su lugar, se declaró culpable de asesinato en segundo grado, obstrucción de la justicia y bigamia. Sí, incluso mintió sobre estar legalmente casada con Adam. Su sentencia: 10 años. 10 años por un crimen tan atroz que conmocionó a toda una nación. La vida de Sarah fue truncada, y su asesino quedaría en libertad antes de que ella siquiera se graduara de la escuela secundaria. No hay palabras para explicar el odio que siento por ti. La madre biológica de Sarah Baker, Emily Dietrich, lo llamó un acto de pura maldad. Hice un enorme rompecabezas y deseché mi basura por el bien de la vida silvestre. La sala del tribunal estaba llena de ira, desamor e incredulidad. La madre biológica de Sarah, que vivía en Australia, estaba inconsolable. El juez calificó las acciones de Elisa como pura maldad, pero Elisa, ella, se sentó sin emociones, sin desmoronamiento, sin disculpas, solo la misma mirada vacía. El público estaba indignado. La gente exigía un castigo más severo, diciendo que Sarah nunca tuvo justicia.
Incluso después de su liberación, Elisa sigue siendo una de las criminales más despreciadas en la historia de Carolina del Norte. Nuestro próximo caso es igual de escalofriante. Rebecca Frick, una madre cuya rabia incontrolable la llevó a un acto impensable. Rebecca Frick, de 24 años. Emocional al ser llevada de nuevo a la custodia. La residente de Erie está acusada de intentar matar a Michelle Muir, de 38 años, al atropellarla con su coche. Una noche de verano en Erie, Pensilvania, se convirtió en una escena de caos cuando Rebecca Frick, una mujer de 24 años, dejó que su rabia tomara el control. Lo que comenzó como una discusión trivial rápidamente se convirtió en algo mucho más peligroso, un acto de pura y temeraria violencia que dejó a una mujer muerta en medio de la calle. Todo comenzó con una discusión sobre un perro. Rebecca Frick y Michelle Muir, de 38 años, tuvieron una pelea acalorada fuera de una casa en Parade Street en agosto de 2017. Los testigos dijeron más tarde que la disputa se salió de control, con gritos resonando por el tranquilo vecindario. Pero nadie esperaba lo que vino después. En un ataque de rabia, Frick se metió en su coche, cerró la puerta de un golpe y encendió el motor. Michelle estaba de pie en la calle cuando Frick pisó el acelerador, acelerando directamente hacia ella. No hubo duda. Ella embistió a Michelle con toda su fuerza, haciendo que su cuerpo volara por el pavimento. En lugar de detenerse, Frick aceleró y se alejó, dejando la escena y a Michelle desangrándose en el suelo. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, ya era demasiado tarde. Michelle fue declarada muerta en el hospital. La comunidad estaba en shock. Esto no fue un trágico accidente. Esto fue un asesinato. Frick no se entregó. En cambio, trató de cubrir sus huellas, actuando como si nada hubiera pasado. Pero los testigos identificaron su coche y la policía la localizó en cuestión de horas. Cuando fue confrontada, Frick mostró un remordimiento visible al ser llevada a la corte, pero eso no borró el crimen temerario que cometió esa noche. Fue acusada de asesinato en tercer grado, homicidio por vehículo y abandonar la escena de un accidente. Pero al comenzar el juicio, su equipo de defensa argumentó que no fue intencional, afirmando que Frick entró en pánico y cometió un terrible error. El jurado no se lo creyó. La evidencia era innegable. Frick tenía el control total de su coche. Tuvo todas las oportunidades para detenerse, pero no lo hizo. Cuando se leyó el veredicto, la sala del tribunal estaba en silencio. Frick fue condenada a hasta 40 años de prisión por asesinato en tercer grado. No sería elegible para libertad condicional durante al menos 16 años. Su decisión imprudente había robado una vida, y ahora pasaría décadas tras las rejas, pagando el precio. Los fiscales argumentaron que el motivo de Frick estaba impulsado por una rabia e impulso incontrolables. La pelea la había llevado al límite, y en un momento de furia, eligió acabar con la vida de Michelle en lugar de alejarse. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Fue esto un crimen pasional? ¿O simplemente Frick era una persona peligrosa que no tenía respeto por la vida humana? Esta sentencia permite a la familia sentir justicia, así como la conclusión anhelada, y por lo tanto estamos satisfechos con este resultado. La familia de Michelle se derrumbó en lágrimas al anunciarse la sentencia. Para ellos, se había hecho justicia, pero eso no traería de vuelta a Michelle. Sus amigos la describieron como amable, cariñosa y llena de vida, una mujer que tenía mucho más que ofrecer. Ahora, todo lo que tenían eran recuerdos. En cuanto a Frick, aunque había lágrimas visibles, no se ofreció ninguna disculpa a la familia de la víctima. Solo la dura realidad de que su único momento de rabia había destruido dos vidas, la de Michelle y la suya. La rabia impulsiva de Rebecca Frick llevó a una tragedia devastadora, pero el siguiente caso es aún más perturbador. Cheyenne Harris, una madre que dejó que su propio hijo sufriera de la manera más inimaginable. Condado de Chickasaw, 911. Ambulancia enviada aquí. Es una escena sacada directamente de una pesadilla. Lo que saqué de esto fue el dolor y el trauma del primer respondedor. La vida de esa persona nunca volverá a ser la misma. El 30 de agosto de 2017, Cheyenne Harris y Zachary Cohen hicieron una llamada al 911 que envió ondas de choque a través de Alta Vista, Iowa. Cuando los paramédicos llegaron a su pequeño apartamento, se encontraron con una escena tan horripilante que incluso los profesionales más experimentados quedaron conmocionados. En la esquina de una habitación oscura y sofocante, un bebé de 4 meses. Sterling Cohen estaba sentado en un columpio mecánico, inmóvil, sin vida, y rodeado de un hedor nauseabundo. Lo que debería haber sido una respuesta médica de rutina se convirtió rápidamente en una investigación de escena del crimen. ¿Qué está pasando? Alrededor de las 9, mi novia fue a ver a su hijo y luego alrededor de las 11. Ahí, 11:30.
o a las 11:30 ella fue a revisarlo y él ya no estaba. Se ha ido, amigo. Él murió. Los detalles que surgieron eran más que perturbadores. El bebé Sterling Cohen había sido dejado en ese columpio durante un periodo prolongado, completamente descuidado. Su frágil cuerpo mostraba signos de una erupción severa e infección, y las condiciones que soportó llevaron a una trágica y prevenible pérdida de vida. La falta de atención tuvo efectos devastadores, dejando claro que había sido dejado solo en sus últimos días. La autopsia reveló que Sterling había sido dejado en la misma habitación durante un par de semanas, mientras sus padres continuaban con sus vidas, ignorándolo por completo. Pero la parte más escalofriante, Cheyenne Harris y Zachary Cohen vivían en el mismo apartamento. Tenían comida, agua y electricidad. Sin embargo, dejaron que sus bebés sufrieran y murieran en agonía mientras no hacían nada. ¿Qué podría llevar a una madre a una crueldad tan inimaginable? Los fiscales señalaron la adicción por inyección. Harris y Cohen tenían un historial de consumo de sustancias, y las autoridades creían que la muerte de Sterling no se debió a la ignorancia, sino a un completo descuido alimentado por la adicción. El equipo de defensa de Harris intentó alegar que ella estaba sufriendo de depresión posparto, pero los expertos desestimaron esto, argumentando que su negligencia deliberada mostraba algo mucho más oscuro. Cuando los investigadores entrevistaron a Harris, sus respuestas fueron frías y distantes. Ella no se derrumbó en llanto ni suplicó perdón. En cambio, minimizó su papel, afirmando que no se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas. Pero las pruebas pintaron un cuadro diferente. El apartamento estaba limpio, con servicios funcionando y suministros de comida abastecidos. Lo único que había quedado atrás era su hijo. Los fiscales no perdieron tiempo en acusar a ambos padres de asesinato en primer grado y de poner en peligro a un menor. Pero el juicio de Cheyenne Harris se convirtió en el centro de atención, mientras la gente luchaba por entender cómo una madre podía permitir que su propio hijo bebé sufriera un destino tan horrible. El juicio fue rápido y brutal. El jurado tardó menos de 4 horas en condenar a Cheyenne Harris por asesinato en primer grado. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable de asesinato en primer grado. Su coacusado, Zachary Cohen, también fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Al final, el juez no se contuvo, afirmando que la muerte de Sterling era uno de los casos más perturbadores que la sala del tribunal había visto jamás. Harris, una vez una joven madre con toda su vida por delante, ahora pasaría el resto de sus días tras las rejas, atormentada por lo que había hecho. En la corte, Harris finalmente mostró emoción, pero solo cuando se enfrentó a fotos gráficas del cuerpo de su hijo. Ella sollozaba, balanceándose de un lado a otro, como si la realidad finalmente la hubiera golpeado. Pero para el jurado y el público, sus lágrimas fueron muy poco, muy tarde. Los abuelos de Sterling, que no tenían idea de lo mal que estaban las cosas, estaban devastados. La comunidad estaba indignada, con la gente cuestionando cómo nadie había intervenido antes. Pero la verdad era clara. Cheyenne Harris tuvo todas las oportunidades para salvar a su hijo, y eligió no hacerlo. Su autodestrucción estaba completa. Una vez madre, ahora un monstruo. El descuido de una madre llevó a una tragedia inimaginable. Pero en el siguiente caso, el crimen no se trataba solo de indiferencia. Taylor Parker quería un bebé propio. Y estaba dispuesta a matar para conseguir uno. Los miembros de la familia salieron del tribunal antes del crimen. Los investigadores detallaron evidencia de un ataque sangriento, violento y prolongado en la mañana de los asesinatos. El 9 de octubre de 2020, un oficial de la Patrulla Estatal de Texas detuvo a una mujer que iba a alta velocidad por una carretera cerca de la frontera entre Texas y Oklahoma. En el asiento del pasajero, envuelto en una manta, estaba lo que Taylor Parker afirmaba que era su bebé recién nacido. Le dijo al oficial que acababa de dar a luz, pero algo no estaba bien. Minutos después, de vuelta en New Boston, Texas, llegó una escalofriante llamada al 911. Una mujer había sido asesinada en su propia casa, y su bebé no nacido estaba desaparecido. El horror que se desató expondría uno de los crímenes más retorcidos en la historia de Texas. Taylor Parker había construido una vida sobre mentiras. Durante meses había convencido a amigos, familiares e incluso a su novio de que estaba embarazada. Ella organizó ultrasonidos falsos, fingió visitas al médico e incluso organizó una fiesta de revelación de género. Pero la verdad, nunca estuvo embarazada. Desesperada por mantener la farsa, Parker necesitaba un bebé y estaba dispuesta a matar por uno. Su objetivo era Regan Simmons Hancock, de 21 años, madre de 1 y con 8 meses de embarazo. Las dos se conocían a través de conexiones mutuas, y Parker vio una oportunidad. En la mañana del 9 de octubre, Parker llegó a la casa de Regan bajo el pretexto de una visita amistosa. Pero lo que sucedió a continuación fue pura brutalidad. El motivo de Parker era tan retorcido como el crimen en sí. Quería convencer a su novio de que estaba embarazada para que no la dejara.
Ella creía que robar un bebé y hacer pasar a ese bebé como suyo solidificaría su vida de fantasía. Pero su obsesión se convirtió en un asesinato a sangre fría. Todo su embarazo era una mentira, y a medida que los meses pasaban, sabía que necesitaba un bebé para completar su ilusión. Regan Simmons Hancock simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Dentro de la casa de Regan, Parker lanzó un ataque brutal. Golpeó a Regan en la cabeza al menos 5 veces con un martillo, luego la apuñaló más de 100 veces en un ataque frenético. Regan luchó por su vida, pero Parker la dominó, cortando finalmente al bebé de su vientre con un escalpelo. La hija de 3 años de Regan estaba dormida en la habitación de al lado. Parker huyó de la escena, llevándose al recién nacido con ella, dejando a Regan morir sola en un charco de sangre. Para cuando llegaron los primeros en responder, ya era demasiado tarde. Regan estaba muerta y el bebé, que nunca había respirado fuera del vientre, se había ido. Cuando Parker fue detenida más tarde esa mañana, todavía se aferraba al bebé robado, tratando desesperadamente de mantener su mentira. Pero el oficial vio a través de eso. En cuestión de horas, Parker fue arrestada por asesinato. El arresto de Parker desmanteló su elaborado plan, exponiendo las retorcidas medidas a las que llegó para fingir su embarazo. Los fiscales lo llamaron uno de los crímenes más brutales y calculados que habían visto jamás. Durante el juicio, los jurados se sentaron en shock mientras los expertos forenses detallaban el violento ataque. La evidencia era abrumadora. Parker había planeado cada paso que llevó al asesinato. El jurado tardó menos de 2 horas en condenarla por asesinato capital y secuestro. El juez impuso una sentencia de muerte, asegurando que Parker nunca volvería a caminar libre. En la corte, Parker mostró poca emoción, incluso mientras la familia de Regan sollozaba al detallar su pérdida inimaginable. Siento que se ha levantado un peso pesado. Siento que ahora podemos empezar a intentar sanar. No tenemos esto sobre nuestras cabezas. Sabemos dónde va a estar. Sabemos dónde está y ella nos está cuidando. La madre de Regan miró a Parker fijamente, diciéndole que había destrozado su familia de la manera más violenta posible. El esposo y la hija de Regan quedaron viviendo con la pesadilla de lo que les habían robado. Para muchos, la sentencia se sintió como justicia, pero nada podía deshacer el horror de lo que Parker había hecho. De una red de mentiras a un crimen escalofriante. La historia de Taylor Parker es un recordatorio inquietante de hasta dónde llegarán algunos para mantener una ilusión. Una mujer tan obsesionada con un embarazo falso que estaba dispuesta a matar por ello. Pero en el siguiente caso, el crimen abarcó décadas. El impactante secreto de Virginia McCullough permaneció sin descubrir durante años, hasta que las autoridades desenterraron una verdad que dejó a una comunidad en incredulidad. Sabía que esto eventualmente sucedería. Y es justo que haya cumplido mi castigo. Ánimo, luchaste contra malos. Durante 4 años, nadie sospechó nada. Los amigos y vecinos creían que los padres de Virginia McCullough, John y Janice McCullough, simplemente se habían mudado. Pero detrás de las puertas de su hogar en Essex, un oscuro secreto se pudría. Sus cuerpos yacían ocultos en una tumba improvisada, mientras Virginia continuaba su vida diaria como si nada hubiera pasado. La verdad detrás de su espantoso destino solo saldría a la luz tras una confesión impactante, una que dejó a la policía luchando por comprender la profundidad de su engaño. En agosto de 2019, Virginia asesinó a ambos padres, aunque no está claro exactamente cómo lo hizo. Lo que se sabe es que John y Janice nunca salieron de su casa con vida. En lugar de reportar sus muertes, Virginia envolvió sus cuerpos en plástico y mantas, escondiéndolos dentro de su casa durante años. Ella les mintió a familiares, amigos y vecinos, diciéndoles que sus padres se habían mudado al extranjero. Ella continuó cobrando sus pensiones, viviendo en su casa como si nada hubiera cambiado. Pero a medida que pasaba el tiempo, las sospechas crecían. Los familiares no habían tenido noticias de John o Janice en años, y cuando la policía finalmente fue llamada para un chequeo de bienestar en septiembre de 2023, el secreto de Virginia se desmoronó. Ella saludó a los oficiales en la puerta con una escalofriante declaración: "Capturaron al malo". Dentro, la policía encontró los restos en descomposición de sus padres, envueltos y ocultos dentro de la casa. El motivo de Virginia McCullough era una mezcla retorcida de control, ganancia financiera y resentimiento. Se había vuelto dependiente del dinero de sus padres, confiando en sus pensiones y ahorros para financiar su vida de engaños. Pero había más que solo avaricia impulsando sus acciones. Los investigadores descubrieron que Virginia tenía un historial de conflictos con sus padres. Los informes sugerían que ella resentía su autoridad y se sentía atrapada bajo su control. Para ella, sus muertes no eran solo una cuestión de dinero, se trataba de libertad. Al eliminarlos, pudo vivir su vida a su manera, sin restricciones, sin rendir cuentas y sin que nadie la cuestionara.
Con su secreto expuesto, Virginia fue arrestada y acusada de 2 cargos de asesinato. En el tribunal, los perturbadores detalles de su crimen fueron expuestos. La fiscalía pintó el retrato de una mujer que había planeado fríamente el encubrimiento, engañando a todos a su alrededor mientras vivía entre los cuerpos de sus víctimas. Su defensa argumentó que las luchas de salud mental jugaron un papel, pero el jurado no estaba convencido. Virginia McCullough fue declarada culpable de ambos asesinatos y condenada a cadena perpetua en prisión. Durante años había fingido que sus padres seguían vivos. Pero al final, la justicia la alcanzó. En la sala del tribunal, el peso de la verdad finalmente cayó. Los familiares de Johnny Jennings quedaron atónitos por el puro horror del crimen. La idea de que Virginia había vivido durante años con sus cuerpos, mintiendo a todos los que conocía, era casi demasiado para procesar. Para muchos, ella no era solo una asesina. Era una maestra manipuladora, capaz de mantener una escalofriante farsa durante casi medio decenio. Para sus padres, no hubo despedidas ni palabras finales. Solo una traición por parte de la hija que habían criado. A continuación, Sante Kynes, una estafadora y asesina cuya vida estuvo marcada por el engaño, la codicia y una ambición despiadada. Sus crímenes, cometidos junto a su hijo, expusieron una escalofriante asociación criminal entre madre e hijo que sorprendió a la nación. La representación que se ha dado sobre nosotros... Los medios hasta ahora nos han retratado totalmente como no somos. Solo somos una madre y un hijo. Sante Kynes. Conocida como el Dragón, Lady era una figura notoria en el mundo del crimen. Nacida en 1934, llevó una vida criminal llena de robos, fraudes, incendios intencionados y, en última instancia, asesinato. Junto a su hijo, Kenneth Kynes Jr., estuvo involucrada en una serie de crímenes atroces que se extendieron por muchos años. Su crimen más notorio fue el asesinato de Irene Silverman, una socialité de la ciudad de Nueva York, pero sus actividades criminales no se detuvieron ahí. El viaje de Sante comenzó con delitos menores y escaló a ofensas graves. Sante usó su encanto y manipulación para convencer a la gente de que la ayudara en sus actividades ilegales, incluido su hijo, Kenneth Jr. Juntos, fueron responsables de varios asesinatos. El punto de inflexión en sus vidas criminales llegó cuando Kenneth Jr. confesó múltiples asesinatos. Después de años esquivando a las autoridades, su red de mentiras comenzó a desmoronarse. El FBI y otras agencias de aplicación de la ley los conectaron con varios crímenes, incluido el asesinato de David Kasdan, otra víctima, cuya muerte también fue orquestada por Sante. Kenneth Jr. finalmente llegó a un acuerdo de culpabilidad, aceptando testificar en contra de su madre a cambio de una sentencia más leve. Su juicio por el asesinato de Silverman reveló la magnitud total de sus crímenes, y ambos fueron condenados por múltiples cargos, incluyendo asesinato y conspiración. ¿Compartías el apartamento con tu madre? Sí, absolutamente. Absolutamente. En 2000, Sante y Kenneth Jr. fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de Irene Silverman, así como por otros crímenes. Sante fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 125 años, mientras que Kenneth Jr. recibió una sentencia similar. El juicio sacó a la luz no solo el asesinato de Silverman, sino también su participación en otros actos atroces como la falsificación, el robo y el incendio intencionado. A pesar de su condena, Sante continuó negando su participación, culpando a las autoridades de haberla incriminado. Pasó sus últimos años en prisión, donde murió en 2014. 14, confía en mí, te puede pasar a ti, le puede pasar a tu madre, le puede pasar a tu hijo. No hemos hecho nada malo. ¿La policía exageró? Nos están incriminando. El caso de Sante y Kenneth Kynes es tanto escalofriante como desgarrador. La pura crueldad de sus acciones, particularmente la forma en que manipularon a quienes los rodeaban, dejó un impacto duradero en las familias de sus víctimas. Para muchos, es difícil entender cómo una madre podría estar tan involucrada en los crímenes de su hijo, convirtiéndolo en un asesino. La historia de Sante Kynes es un trágico recordatorio de cómo la avaricia y la manipulación pueden destruir vidas y cómo la búsqueda de bienestar puede llevar a la pérdida de la humanidad. Divertido, generosa, con un cabello rojo brillante y una personalidad que lo acompaña. Realmente era muy lindo. La historia de Kynes revela cómo un dúo de madre e hijo puede cometer actos horribles. Sin embargo, nuestro próximo caso nos lleva a un vecindario tranquilo donde un asesinato impactante hizo añicos la confianza de la comunidad. Desde Wrentham Street, en Dorchester, de la señorita Galloway, saliendo en la mañana del 29 a aproximadamente las 9 a.m., con una lata de blanqueador. En 2017, un vecindario tranquilo en Needham, Massachusetts, se convirtió en el escenario de un crimen horrendo.
Tammy Galloway, de 51 años, fue condenada por el asesinato de su vecina de 81 años, Laura Shafrina. El asesinato ocurrió en el apartamento de Shafrina, y los detalles del caso fueron tanto trágicos como impactantes. El 28 de mayo de 2017, Laura Shafrina fue vista por última vez con vida, llevando a cabo su vida diaria como científica retirada. Sin embargo, solo unos días después, su hija descubrió su cuerpo en su apartamento de Linden Street. Shafrina no se presentó a un evento esa noche, lo que generó alarma entre su familia y amigos. A medida que las autoridades investigaban, descubrieron que el apartamento de Shafrina había sido saqueado. Artículos como su auto, billetera, teléfono celular y joyas habían desaparecido por completo. Parecía claro que algo siniestro había ocurrido. El jurado dice que hay suficiente evidencia ahora para avanzar con el caso contra una mujer acusada de matar a su vecina anciana en Needham. La investigación descubrió una escalofriante serie de pistas. El 2011 rojo de Shafrina fue encontrado abandonado, con las llaves aún en el encendido, pero el interior apestaba a blanqueador. Las imágenes de vigilancia del 29 de mayo mostraron a Galloway y a un familiar cerca del auto, sosteniendo una botella de blanqueador. Sugería un intento desesperado de encubrir el crimen. Fue entonces cuando la aterradora verdad salió a la luz. Galloway había apuñalado brutalmente a Shafrina hasta la muerte en su apartamento, probablemente en un robo que salió mal. Impulsada por la avaricia, robó el dinero en efectivo, las joyas y el auto de Shafrina, con la esperanza de hacerse con los $3,000 que Shafrina había ahorrado para un procedimiento dental. La policía que investiga la muerte de una mujer de 81 años encontrada dentro de su apartamento con lo que se está llamando trauma agudo. Las autoridades están investigando esto, como si fuera un homicidio. Después de un juicio tenso, Tammy Galloway fue declarada culpable de asesinato en primer grado, robo a mano armada y hurto. El caso culminó en una emotiva audiencia de sentencia, donde la hija de Shafrina se pronunció. Galloway fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante su sentencia hoy, Tammy Galloway pedir disculpas a la hija y a los nietos y robarle dinero y luego robarle su auto. El caso envió ondas de choque a través de la comunidad. La realización de que alguien de su vecindario era capaz de un acto tan despiadado fue profundamente inquietante. La angustia de perder a un ser querido de una manera tan violenta se extendió más allá de la familia de Shafrina, dejando a todo el pueblo conmocionado. En cuanto a Galloway, sus crímenes han asegurado que pasará el resto de su vida tras las rejas, marcada para siempre por sus acciones imperdonables. Un excientífico. Todos en esta comunidad han estado al borde de sus asientos, hasta que la policía detuvo a quien sea que esto es. ¿Estoy tan feliz? ¿Ahora estoy feliz? El asesinato de Laura fue un acto sin sentido de avaricia. El siguiente caso no se trata solo de asesinato. Se trata de una crueldad tan extrema que dejó horrorizado a todo un estado. Ahora, la segunda decepción fueron las cartas de amor. La persona acusada descubrió que la enfermedad aún persistía. Muchos años después rompí con las exnovias. En 2015, la vida de Ruth Comande cambió para siempre. Fue arrestada y acusada del asesinato de su novio, Farid Mohammed. Ruth apuñaló a Farid 25 veces durante una violenta discusión y el caso conmocionó a toda la nación. En 2015, Ruth Comande y su novio, Farid Mohammed, tuvieron una discusión acalorada y trágica. Todo comenzó cuando Ruth encontró una pequeña tarjeta amarilla del programa de control del SIDA en la habitación de Farid, revelando algo que él le había ocultado. Cuando ella le preguntó sobre eso, la conversación se volvió tensa. Farid se molestó y le dijo a Ruth que preferiría hacerles daño a ambos que dejar que alguien supiera su secreto. La situación se volvió peligrosa rápidamente y Ruth sintió miedo por su vida. Lucharon por el control en medio de la pelea y un cuchillo de cocina cayó entre ellos. Desesperada por protegerse, Ruth actuó por miedo y logró dominar a Farid durante el caos. El trágico incidente terminó con Farid perdiendo la vida. La policía rápidamente lanzó una investigación, recolectando evidencia de la escena del crimen, testigos, testimonios y el relato de Ruth. Mientras reconstruían los eventos de la violenta altercación, Ruth fue arrestada poco después. En la corte, ella afirmó que había actuado en defensa propia. El acusado cometió el delito y actuó a propósito. Comande fue coronada más tarde como Miss Langata. La prisión de mujeres había apelado la sentencia. En 2018, la vida de Ruth Comande alcanzó un desgarrador punto de inflexión. Ella se presentó ante el tribunal, enfrentando las consecuencias de sus acciones. A pesar de compartir su historia y explicar que actuó en defensa propia durante un momento de miedo y peligro, el juez la declaró culpable de asesinato. La sala del tribunal quedó en silencio cuando el juez anunció la sentencia: muerte. Aunque Ruth no mostró ninguna reacción en el momento del anuncio de la sentencia. Con la clara intención de causarle dolor, sufrimiento y muerte,
Y he tomado en cuenta que quiero que los jóvenes sepan que no está bien matar a tu novio o novia. La decisión desató una ola de debate público. Algunas personas sintieron simpatía por Ruth, creyendo que había actuado para protegerse del daño. Otros vieron sus acciones de manera diferente y sintieron que se había hecho justicia. El caso se discutió ampliamente, con muchos cuestionando cómo debería manejar el sistema de justicia, las situaciones que involucran conflictos domésticos y defensa propia. Tras una revisión adicional, la sentencia de Ruth fue reducida de muerte a cadena perpetua. Aunque pasaría el resto de su vida tras las rejas, su historia no había terminado. La experiencia marcó el capítulo más oscuro de su vida, pero también se convirtió en el comienzo de un nuevo camino. Uno en el que buscó crecer, aprender y encontrar un nuevo propósito, incluso desde dentro de las paredes de la prisión. La historia de Ruth no terminó ahí. Mientras cumplía su condena en la prisión máxima de Comedy, encontró un nuevo camino. Se inscribió en estudios de derecho a través de un programa de Justice Defenders, una organización que ayuda a los reclusos y a las comunidades a adquirir conocimientos legales. En 2024, Ruth se graduó con un título en Derecho de la Universidad de California, de Londres. Ella compartió su logro con otros internos y guardianes durante una ceremonia especial, diciendo: "No estamos aquí solo para celebrar a los graduados, sino a personas que se han transformado y han demostrado que algo bueno puede salir de las prisiones". La resolución de la historia de Ruth es agridulce. Ella sigue tras las rejas, cumpliendo una condena de cadena perpetua. Ahora utiliza su educación para ayudar a otros internos a navegar por el sistema de justicia. Ruth también ha apelado su caso ante la Corte Suprema, esperando tener la oportunidad de contar su versión de la historia nuevamente, esta vez con el conocimiento de la ley de su lado. Su viaje trae una mezcla de emociones, tristeza por una vida perdida, pero también esperanza de que incluso en la oscuridad, las personas pueden encontrar redención y un nuevo propósito. El trágico pero complejo caso de Ruth dejó al mundo en caos. Nuestro siguiente caso revela cómo alguien puede ser etiquetado como un asesino en serie y pasar años luchando para demostrar su inocencia. En corso. Windy, Premier Professional. Daniela Poggiali era una enfermera italiana acusada de matar a 38 de sus pacientes. El caso generó mucha controversia y sorprendió a muchos. Sin embargo, en 2021, tras un exhaustivo reanálisis de los datos de mortalidad del hospital, se descubrió que las estadísticas utilizadas para acusarla eran defectuosas. Esto llevó a la absolución de Daniela y a su eventual libertad. La vida de Daniela dio un giro drástico cuando la fiscalía se basó en gran medida en los datos de mortalidad del hospital y en la foto controvertida, interpretándola como evidencia de la culpabilidad de Daniela. Sin embargo, después de su condena, comenzaron a surgir dudas sobre la validez de los datos utilizados para respaldar los cargos en su contra. Las investigaciones, que una vez fueron exhaustivas, no lograron tener en cuenta ciertas inconsistencias en las estadísticas, lo que generó dudas sobre si el caso contra Daniela se había construido sobre suposiciones erróneas. Los cargos eran severos, y como resultado, Daniela fue despojada de su licencia y pasó más de 1000 días en prisión. Uno de los puntos clave de discordia fue una foto que se tomó con un paciente de 102 años fallecido, que algunos interpretaron como sospechosa. Las acusaciones retrataron a Daniela como una asesina en serie, y fue lanzada a una larga y dolorosa batalla legal. Fue condenada a cadena perpetua tras ser declarada culpable de sus asesinatos. Sin embargo, no mostró remordimiento porque en el fondo sabía que no era una asesina. Después, Nular Corrin viola la última sentencia después. Después de pasar más de 3 largos años tras las rejas, la vida de Daniela dio un giro sorprendente. Su caso, que había sorprendido a muchos, fue revisitado. Todo comenzó con un análisis profundo de los datos de mortalidad del hospital. Los expertos reanalizaron los números, y lo que descubrieron fueron factores ocultos que desafiaban la conclusión original sobre la implicación de Daniela en las muertes de sus pacientes. Las nuevas pruebas generaron dudas sobre la equidad de los cargos en su contra. Pacientes difíciles, ya sea porque los familiares eran exigentes o porque era complicado cuidar al paciente. En enero de 2023, la Corte Suprema tomó una decisión poderosa. Anularon el veredicto anterior, declarando a Daniela inocente. Este momento fue nada menos que un milagro para ella. Después de años de ser acusada injustamente, Daniela finalmente estaba libre. Su vida, que había sido puesta patas arriba, ahora estaba volviendo a encauzarse. Los fiscales están investigando si Poggiali podría ser responsable de las muertes de 38 personas. Era una segunda oportunidad, una oportunidad para reconstruir todo lo que había perdido. Daniela finalmente pudo regresar con su familia y comenzó a soñar con el futuro que pensó que nunca podría tener. A pesar del inmenso dolor y la confusión que había soportado, se mantuvo confiada en sus habilidades como enfermera.
Con su nombre limpio, esperaba volver a su carrera de enfermera, donde una vez sintió un sentido de propósito. La historia de Daniela es una de resiliencia y esperanza. Después de soportar años de dificultades, ahora espera reconstruir su vida y carrera. El costo emocional de ser acusada injustamente y encarcelada es evidente, pero la determinación de Daniela por recuperar su libertad y continuar su trabajo como enfermera muestra su fortaleza y optimismo por el futuro. Daniela Pojali pasa años tras las rejas por crímenes que no cometió. Pero el siguiente caso revela las profundidades más oscuras de la crueldad humana. Estaba tan delgada que no tenía nada en ella. Ella estaba simplemente delgada. Cualquier cosa sobre ella, simplemente no. Y ella simplemente dormía. La desgarradora historia de Angela Darlene McAnulty comenzó en 2009, cuando su hija de 15 años, Jeanette Maples, fue encontrada sin respuesta en su hogar en Eugene, Oregón. Jeanette estaba extremadamente delgada y deshidratada, con múltiples lesiones. El médico de la sala de emergencias que la atendió lo describió como uno de los casos de negligencia más graves que jamás había encontrado. En 2011, Angela fue condenada por el inimaginable crimen de matar a su hija de 15 años, Jeanette. Había sufrido un maltrato severo, y el descubrimiento de su cuerpo sin vida dejó a una comunidad en shock. La declaración de culpabilidad de Angela por asesinato agravado la llevó a ser condenada a muerte. Impactó a todos. Dice que espera que un nuevo juicio termine con McAnulty pasando el resto de su vida en prisión. Las autoridades se apresuraron a la casa en Eugene, Oregón, pero lamentablemente, Jeanette, de 15 años, ya se había ido. Los exámenes médicos revelaron que había sufrido de una negligencia severa y presentaba claros signos de maltrato. Los investigadores rápidamente se centraron en su madre, Angela, quien fue arrestada y acusada de asesinato agravado. En 2011, Angela admitió el crimen, declarándose culpable y aceptando su castigo sin juicio. Sin embargo, a lo largo de los años, el caso tomó giros inesperados. El equipo legal de Angela argumentó que sus abogados originales no la habían representado bien, lo que llevó a una serie de apelaciones. Con el tiempo, el sistema legal de Oregón cambió. En 2019, se aprobaron nuevas leyes que redujeron las penas por ciertos crímenes, incluyendo asesinatos de niños que implican un daño extremo. Este cambio en la legislación abrió la puerta a una reconsideración de la sentencia de Angela. Después de años de batallas legales y luchas emocionales, se llegó a un nuevo acuerdo. En lugar de permanecer en el corredor de la muerte, Angela fue condenada nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la máxima pena permitida bajo las nuevas leyes. Al leer el veredicto, ella comenzó a llorar. La jueza Pratt dice que su equipo de defensa estaba apresurado y no estaba preparado cuando asumieron el caso de McAnulty. Sin embargo, se hizo justicia. El dolor de la trágica historia de Jeanette sigue siendo un recordatorio desgarrador de los horrores que un niño puede enfrentar y del difícil camino que las familias recorren para encontrar justicia. Angela McAnulty, que una vez fue la única mujer en el corredor de la muerte en el estado, ahora enfrentaba una sentencia de cadena perpetua en su lugar. Aunque nunca sería liberada de prisión, eso no borró la angustia del crimen que cometió, ni el sufrimiento que causó. Aquellos que amaban a su hija, Jeanette. Además, el exmarido de Angela, Richard McAnulty, también estuvo involucrado en el trágico asesinato por maltrato. Él también fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Aunque esta resolución legal trajo un sentido de justicia, no pudo deshacer el sufrimiento que Jeanette soportó. En julio de 2021, se reexaminó la sentencia de Angela, lo que llevó a un cambio significativo. Su sentencia de muerte fue cancelada y fue condenada nuevamente a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Esta fue la pena más dura permitida bajo una nueva ley de Oregón, que aborda los casos de tratamiento extremo. Con el sistema legal y la legislatura tomando acción, su nueva sentencia fue finalizada, asegurando que pasaría el resto de su vida en prisión sin posibilidad de liberación. Este caso deja una sensación de profunda tristeza y enojo, no solo por la extrema crueldad sufrida por Jeanette, sino también por el largo y doloroso camino que su familia tuvo que soportar para lograr justicia. Aunque la sentencia de Angela McAnulty fue modificada, no cambia la trágica realidad de una niña perdida de una manera tan devastadora. El costo emocional de este caso afectará para siempre a quienes conocieron a Jeanette y a todos los que siguieron los detalles de su historia. Un recuerdo doloroso y trágico. Y el abuso infantil, en todas sus formas, sigue ocurriendo. A continuación, Reginald Lofton, un adolescente cuyas acciones convirtieron un robo en un asesinato brutal. ¿Qué llevó a este encuentro mortal y cómo respondió el sistema de justicia? Es un jurado, un delito menor, un delito grave, asesinato, culpable, es un jurado, un acusado. Y con el tercer cargo, asesinato en primer grado, culpable. El 1 de marzo de 2016, Shane Barnador,
de 28 años, trabajador y amable, hizo su habitual turno nocturno, entregando pizzas para Papa John's, soñando con diseñar videojuegos. Pero esa noche, nunca llegó a casa. Las autoridades descubrieron más tarde que Shane fue atraído a un complejo de apartamentos en el condado de Gwinnett, Georgia, por dos adolescentes, Reginald Lofton y Jermaine Young, quienes tenían la intención de robarlo. Al llegar Shane, fue disparado y asesinado. La policía no pudo determinar cuál de los adolescentes apretó el gatillo, pero bajo la ley de Georgia, ayudar a cometer un crimen que resulta en muerte tiene la misma responsabilidad que el tirador. A los 14 años, Lofton desempeñó un papel crucial al proporcionar el teléfono utilizado para el pedido falso. Después de que mataron a Shane, Lofton llevó la pizza de vuelta a su apartamento, como si nada hubiera pasado. Durante el robo, el repartidor de pizza se asustó y el arma se disparó y ¡pam! Y lo hirió. Sí. Y le dije, Reginald, ¿escuchaste ese disparo? Él dijo no. Tenía mis auriculares puestos. Lofton fue arrestado y juzgado por el asesinato de Shane. La sala del tribunal estaba llena de emoción, mientras la fiscalía narraba cómo se le quitó la vida a un hombre por algo tan trivial como una pizza. Los miembros de la familia de Shane compartieron su dolor. Su madre estaba demasiado emocional para leer su declaración. Su hermana describió cómo su pequeña hija no entendía la muerte, preguntando repetidamente cuándo volvería a ver a su tío. El juez no mostró ninguna simpatía por Lofton, y antes de dictar sentencia, declaró: desearía poder darte más tiempo del que puedo, porque te considero un asesino a sangre fría. Espero que nunca salgas de la prisión. La Corte Suprema dictaminó que menores condenados por asesinato no pueden recibir cadena perpetua sin libertad condicional. Se consideraba un castigo cruel e inusual. A Lofton se le dio cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Tendría que cumplir 30 años antes de ser elegible, lo que significa que ni siquiera tendría una oportunidad de salir hasta que tuviera 45 años, mientras se leía el veredicto. Lágrimas corrían por los ojos del acusado. Lograré ese joven, 14 años al ocurrir el crimen, se ha sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Antes de la sentencia, la hermana de Lofton suplicó por clemencia, diciendo: en lugar de encerrarlo en una celda, dale una segunda oportunidad. Eso es lo que mi hermano merece. ¿No merece una segunda oportunidad en la vida en lugar de encerrarlo en una celda? Lofton enfrentó numerosas dificultades mientras crecía. Después de perder a su madre, su padre fue considerado incapaz de cuidarlo, dejándolo bajo el cuidado de su hermana. Ya había enfrentado problemas legales y había experimentado demasiada violencia para su corta edad. Cuando fue su turno de hablar, Lofton inicialmente se negó. Sin embargo, antes de que el juez tomara la decisión final, dijo con hesitación: solo quiero decir que lamento su pérdida, pero yo no maté a su hijo. No fui el tirador, eso es todo, juez. Independientemente de si Lofton apretó el gatillo, el hecho seguía siendo que Shane Barnador ya no estaba. Un hombre trabajador, un hijo amoroso y un hermano devoto, había perdido su vida por algo sin sentido. Su familia quedó con un dolor que nunca sanará por completo. Simplemente no puedo imaginar será mi vida. Va a ser. A Lofton se le dio una segunda oportunidad con la libertad condicional en su sentencia, pero Shane nunca tuvo esa oportunidad. Su familia sigue de luto por una vida que podría haber sido, todo por una sola llamada de entrega de pizza que salió terriblemente mal. Un joven perdió la vida por una entrega de pizza. El siguiente caso muestra cómo un viaje al centro comercial se convirtió en una pesadilla cuando una discusión trivial se descontroló en una violencia mortal. Ahora, voy a ver la palabra de Jesucristo. Hagamos servicio y reserva. Empieza donde quiero. Solo 2 días antes de Navidad en 2022, un momento en el que las familias están inmersas en los preparativos navideños. Un trágico evento dejó a una familia para siempre alterada. Esa noche, dentro de la tienda Nordstrom en el Mall of America, el joven de 19 años, John Tay Hudson, perdió la vida en un acto de violencia cruel. Una discusión estalló entre 2 grupos de jóvenes dentro del centro comercial, escalando rápidamente hacia una violencia mortal. Durante la pelea, John Tay fue derribado al suelo. En ese momento, Tayshawn Adams Wright, de 19 años, y su cómplice, Lavon Longstreet, sacaron armas de fuego y dispararon a John Tay múltiples veces a quemarropa. Una mujer que estaba de compras con su hija también sufrió heridas por una bala perdida, lo que provocó que el centro comercial se cerrara mientras los compradores huían aterrorizados. Al llegar la policía, John Tay fue encontrado en el suelo con heridas de bala mortales. A pesar de los intentos por salvarlo, no sobrevivió.
Las imágenes de vigilancia llevaron a los investigadores a identificar a los sospechosos. Tras una intensa cacería de hombres, Adams, Wright y Longstreet fueron arrestados, cada uno acusado de asesinato en segundo grado y asalto en segundo grado. Pasaron meses hasta que Adams Wright sorprendió a todos en la corte al admitir abiertamente haber matado a John Tye. Cuando fue interrogado por su abogado sobre las circunstancias del tiroteo, respondió, sí. Pero después expresó remordimiento por sus acciones. La separación de la familia Bigfoot al disparar. Posteriormente, el juez sentenció a Adams Wright a 30 años de prisión. El juicio de Longstreet aún está pendiente, aunque enfrenta un resultado similar. Nadie que no haya pasado por lo que tú estás pasando puede entenderlo. Son 30 años y 7 meses. Para la madre de John Tye, Lynn, ninguna sentencia podría traer de vuelta a su hijo. Ella expresó su dolor diciendo, sus padres aún lo tendrán. Pueden visitarlo, escribirle, hablarle. Pero mi hijo se ha ido para siempre. Su hermana también mencionó en una entrevista, todos lo quieren. Era una persona muy sociable. Ella describió a John Tye como un joven amoroso y lleno de vida, cuya vida fue robada demasiado pronto. Era gracioso, a veces callado. Todos lo querían. Era una persona muy sociable, una herida de bala o algo así. No pensé que fuera nada demasiado serio. Una visita inocente al centro comercial terminó en tragedia, alterando el destino de una familia. El acto de violencia sin sentido que le costó la vida a John Tye infligió una herida profunda en su familia y en la comunidad que lo rodea. Aunque busca justicia, la madre de John Tye sabe que ningún veredicto será suficiente para reemplazar a su hijo. El asesinato de John Tye fue un acto brutal de violencia sin sentido. El siguiente caso muestra cómo una mente joven puede cometer un acto horrible. Se nos acusa de un cargo de homicidio involuntario. Es un delito grave de segundo grado. Se castiga con hasta 15 años en la prisión estatal de Florida. ¿Entiendes eso? Eso todo. El 23 de mayo de 2024, en Lauderdale Lakes, Florida, el impactante crimen cometido por Sofía Koval, de 14 años, dejó a una familia y a una comunidad aturdidas. Después de la muerte a golpes de su abuela de 79 años, María Koval, todos lucharon por comprender cómo pudo surgir tal horror dentro de una familia. El día de la trágica muerte de María, una llamada de emergencia llevó a las autoridades a la residencia de los Koval, donde encontraron a María sin respuesta, sin esperanza de reanimación. Su investigación pronto concluyó que la perpetradora era su propia nieta, Sofía. Los miembros de la familia lucharon por entender cómo Sofía, que alguna vez fue la niña brillante y amable de su familia, pudo haber hecho esto. A solo 14 años, Sofía fue detenida y llevada a un centro de detención juvenil. Al principio, parecía que su caso se manejaría en el sistema juvenil, pero pronto los fiscales tuvieron un plan diferente. El 1 de octubre, los fiscales tomaron una decisión audaz. Sofía sería acusada como adulta de homicidio involuntario. Fue trasladada del centro de detención juvenil a la cárcel del condado de Broward y colocada en custodia protectora. La sala del tribunal estaba tensa mientras el juez dictaminaba que había suficiente evidencia para continuar con el caso. Sofía reza para que la decisión sea a su favor, pero la acusación de homicidio involuntario conlleva serias consecuencias. Sofía Koval, 14 años, oró abiertamente en la corte mientras esperaba que llamaran su caso. Si es condenada como adulta, Sofía podría enfrentar hasta 15 años de prisión. También había otra complicación. Sofía no era una estadounidense, ciudadana. Si es condenada, podría enfrentar la deportación después de cumplir su condena. El fiscal estatal de Broward, Harold F. Pryor, y un equipo de fiscales senior revisaron cuidadosamente el caso. Sin embargo, debido a su corta edad, había una posibilidad de que pudiera ser condenada bajo sanciones juveniles. En ese caso, ella cumpliría un máximo de 3 años en detención y podría estar bajo supervisión hasta que cumpliera 21 años. El 23 de mayo de 2024, Sofía Koval golpeó a Eugenia Koval en la cabeza y el cuerpo, lo que resultó en múltiples lesiones. Y durante ese episodio de golpizas, después de considerar todos los hechos y las pruebas, decidieron que el tribunal de adultos era el lugar adecuado para el juicio de Sofía. Debido a la naturaleza atroz del crimen, y después de considerar todo lo presentado por la defensa hasta ahora, creo que es apropiado que este caso se maneje en el tribunal de adultos, declaró Pryor, mientras los fiscales buscaban justicia para María Koval. También reconocieron que Sofía seguía siendo una niña.
Prometieron trabajar con sus abogados para encontrar una resolución que equilibrara la responsabilidad con la comprensión de su edad y circunstancias. Se la ve orando y cruzándose durante esa audiencia. Y su caso volvió a la corte hoy mientras el Estado evalúa si la acusará como adulta. El caso dejó a una familia destrozada. Una abuela perdió la vida. Y una adolescente ahora enfrentaba las consecuencias de un acto terrible. La comunidad luchaba por entender cómo podía ocurrir tal violencia entre seres queridos. La jueza Elizabeth Shetter también dijo, es una decisión difícil. Mantener a un adolescente de 14 años en detención segura es muy difícil bajo la ley. Incluso cuando los menores cometen delitos graves de primer grado como robo, secuestro. El caso de Sofía muestra que incluso los lazos familiares pueden romperse por la violencia. Sin embargo, el siguiente caso revela un plan siniestro que acabaría con la vida de una prometedora estudiante universitaria. Estos son un chico de 14 años y otro de 13. Todos deberíamos recordar eso. La familia, el padre de Tessa Majors, salió del tribunal en silencio. En una fría tarde de diciembre de 2019, Tessa Majors, una estudiante de primer año de 18 años del Broward College, paseaba cerca de Morningside Park, en Manhattan, albergando sueños y ambiciones. Con la vida y la oportunidad en sus manos, los pocos minutos que seguían, desafortunadamente, verían cómo se extinguían. Poco antes de las 7 p.m., el 11 de diciembre, 3 adolescentes entraron al parque con una sola intención: robar a alguien. Los actos del pasado quedaron atrás, pero esta noche todo cambiaría. Ellos observaron a Tessa absorta en su teléfono, convirtiéndola en su objetivo. Mientras Rashawn Weaver la agarraba por detrás, Luciano Lewis la sujetaba, registrando sus bolsillos. Pero Tessa no iba a rendirse fácilmente. Ella luchó, incluso mordió a uno de los atacantes en el dedo. Ahí fue cuando todo cambió. Enfurecido, Weaver sacó un cuchillo y apuñaló a Tessa múltiples veces. Una de las heridas le perforó el corazón. Incluso después de ser atacada, Tessa luchó por escapar. Logró subir un tramo de escaleras cerca de la entrada del parque, tratando desesperadamente de encontrar ayuda. En la cima de las escaleras, un guardia de seguridad la encontró colapsada y sangrando. La llevaron de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Tessa Majors había desaparecido. Al día siguiente, la policía arrestó a un niño de 13 años, que coincidía con la descripción de uno de los atacantes. Él llevaba ropa y zapatillas similares a las que se veían en las grabaciones de vigilancia. Durante el interrogatorio, confesó que él y sus amigos habían planeado el robo, pero afirmó que no fue él quien apuñaló a Tessa. Mientras la policía continuaba con su investigación, tuvieron dificultades para encontrar a los otros sospechosos. Uno de ellos, Rashawn Weaver, se había escondido y se informa que miembros de su familia le ayudaban a evitar el arresto. Pasaron 2 semanas antes de que la policía finalmente lo atrapara. Los otros 2 sospechosos juzgarán en tribunal de adultos. Sus juicios por cargos de asesinato y robo están pendientes. Una vez que los 3 sospechosos estaban bajo custodia, los detalles completos del crimen salieron a la luz. Los fiscales revelaron que el ataque no fue solo un robo al azar que salió mal. Fue intencional, cruel y premeditado. El más joven de los atacantes, que solo tenía 13 años en ese momento, se declaró culpable de robo en primer grado. Debido a su edad, fue condenado a solo 18 meses en un centro de detención juvenil. ¿Estás emocionado por ir a la escuela? La madre de Weaver no hizo comentarios sobre su hijo, apartando la mirada. Tampoco lo hicieron los padres de Lewis. Luciano Lewis, quien ayudó a sujetar a Tessa, se declaró culpable de asesinato en segundo grado y robo en primer grado. Fue condenado a 9 años de prisión a cadena perpetua, pero no muestra remordimiento por sus acciones. El estudiante que fue apuñalado fue condenado a prisión perpetua. Él era uno de 3 estudiantes de secundaria. El último sospechoso, Rashawn Weaver, el que sostenía el cuchillo, admitió haber apuñalado a Tessa. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue condenado a 14 años de prisión a cadena perpetua. El trágico asesinato de Tessa Majors conmovió a toda la ciudad. Era joven, talentosa y llena de vida. Su familia y amigos estaban devastados, dejados para llorar. Una vida que fue arrebatada demasiado pronto. Aunque sus asesinos fueron atrapados y condenados, ningún castigo podría traer de vuelta a Tessa. Fue un recordatorio desgarrador de cómo la violencia sin sentido puede destruir vidas. El potencial de Tessa Majors, truncado por un destino implacable, exigió que sus aspiraciones quedaran en silencio. Su perfil simbolizaba una oportunidad robada, sumergida bajo la malevolencia. Una tragedia no resuelta, que preserva una pérdida indebida. El caso de Tessa muestra cómo los adolescentes planearon su crimen desde el principio.
El siguiente caso muestra cómo la manipulación puede llevar a consecuencias devastadoras. ¿Escuchaste algo? Sí, estaba gritando como un loco. Está bien. ¿Realmente estaba diciendo las palabras asesinato a sangre fría? ¿O solo estás usando eso como una frase? Solo estaba usando eso como una frase. En una noche tranquila de 2014, la familia Sikorsky en Plymouth Township, Michigan, enfrentó una pesadilla que nunca habrían podido imaginar. Su hija adoptiva, Roxana Sikorsky, de 15 años, había estado tramando algo impensable, un ataque contra su familia. Roxana no estaba actuando sola. Su entonces novio, Mikel Rivera, que era mayor que ella, había estado guiando cada uno de sus movimientos desde fuera de la casa. Él le envió mensajes, dándole instrucciones paso a paso. Esa noche, con un cuchillo en la mano, Roxana entró en la habitación de su hermano de 12 años y lo apuñaló. Luego intentó atacar a su hermana menor antes de huir de la casa y escapar con Rivera. Afortunadamente, su hermano sobrevivió, y las autoridades rápidamente arrestaron a Roxana y a Rivera. Tras la investigación, se descubrió que Roxana y Rivera tenían la intención de matar a su familia y escapar juntos. Las investigaciones revelaron que Rivera había estado dirigiendo a Sikorsky a través de mensajes de texto, proporcionando instrucciones explícitas e incluso diagramas anatómicos para asegurar la letalidad de los ataques. A medida que el caso llegó a los tribunales, Roxana se declaró culpable de asalto con intención de asesinato. El juicio fue desgarrador para su familia, especialmente para su madre adoptiva, Lauren Sikorsky. En lugar de ira, Lauren suplicó por misericordia, creyendo que Roxana había sido manipulada por Rivera para tomar decisiones terribles. Roxana fue engañada y utilizada por un adulto mayor. Sin embargo, nada beneficiará a esta niña enviándola a la cárcel. Ella dijo en la corte que extrañará su baile de graduación, a sus amigos y a su familia. Ella necesita urgentemente continuar con su salud psicológica. Roxana ahora tiene 17 años. Ella extrañará su baile de graduación, a sus amigos y a su familia. Ella necesita urgentemente continuar con su salud psicológica. Roxana también habló en la corte, expresando un profundo arrepentimiento por sus acciones. Ella se disculpó con su familia, diciendo que lo sentía por no ser la hija que ellos esperaban, y prometió trabajar para convertirse en una mejor persona. Me gustaría disculparme con mi familia por no ser la hija que esperaban. Lo prometo y me divertiré, mejoraré. A pesar de la súplica de su madre, el juez sentenció a Roxana a 10 a 20 años de prisión. Ella recibió crédito por los 528 días que ya había pasado en custodia y se sometería a un tratamiento psiquiátrico extenso mientras cumplía su condena. Mientras tanto, Mikel Rivera, el hombre responsable de influir en las acciones de Roxana, fue condenado a cadena perpetua por su papel en el ataque. El caso dejó a la familia Sikorsky destrozada. Una madre perdió a la hija que había adoptado y amado, mientras que dos hermanos tuvieron que recuperarse tanto de heridas psicológicas como emocionales. Mientras la madre de Roxana mantiene la esperanza por el futuro de su hija, las cicatrices de esa noche permanecen. Es perfecto. Ella tiene daño psicológico por el orfanato en Polonia y luego por su familia biológica. Era una buena estudiante, una buena chica, buenos amigos. Es simplemente una confluencia de todos los eventos malos. Las profundidades del engaño de Virginia McCullough dejaron a la sala del tribunal sin palabras, pero ella no es la única. Algunos crímenes son tan perturbadores, tan calculados, que dejan incluso a los investigadores más experimentados en incredulidad. El siguiente video en pantalla te lleva dentro de casos más impactantes, donde finalmente se hizo justicia. Sigue mirando.